¿por qué calculamos solo error tipo 2 y no calculamos error tipo 1? Porque lo que se intenta probar es la hipótesis alternativa. Ah, correcto. Sí. Pero también estás tomando la decisión con respecto a la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Y qué representaba el error tipo 1? Era rechazar la nula cuando en realidad era verdadera. Exacto. Exactamente. Por qué no me preguntaron ustedes por qué no estamos calculando esa probabilidad? ¿O por qué no la calculamos, pues? ¿Qué opinan? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Alguien me puede recordar cuál era el procedimiento en general para hacer esa prueba de hipótesis? ¿Qué teníamos que hacer? ¿En qué consiste ese procedimiento? Se tenía que definir una región de rechazo. Exacto. ¿Y cómo la definís, Sebastián? Con, con un valor, digamos, con un valor como aleatorio, bueno, no del todo aleatorio, pero que se busca para ver si se rechaza o no o sea, donde se define, a partir del cual se defina la región de rechazo. Ok, nada más que creo que sí vamos por el camino correcto, nada más que ahí me estás como definiendo una referencia circular, ¿verdad? Digamos, ¿cómo hacemos para definir la región de rechazo? Que encontrando un valor que defina esa región de rechazo. ¿Con base en qué defino yo ese valor? O sea, ¿qué es crítico saber para yo poder definir ese valor que decís? La distribución de probabilidad. Sí, eso es clave, correcto. Correcto, sí, Efraín. Pero ¿qué más? O sea, ¿cómo sé yo a partir de qué valor exactamente de mi estimador tengo que rechazar H sub 0? Necesito la distribución de probabilidades, correcta, Efraín, eso es cierto. La distribución muestral, ¿verdad? Del estimador. ¿Y qué más necesito? No, un poco grosero esto, ¿verdad? Ustedes me dijeron la semana pasada, imagino que estaban saliendo de un bache de exámenes interesantes, seguro, de trabajos. Me dijeron varios que estaban así como no con muchas pilas. Y ahora les estoy preguntando como si hubieran estado al 100%. Bueno, no importa, los estoy molestando un poco ahí para que lleguemos a los conceptos. Entonces, yo para definir una región de rechazo, más bien voy a rodear un poco la pregunta de esta forma. Cuando tomo la decisión, la voy a tomar siempre con una posibilidad de cometer un error. En algún momento, podría yo estar 100% seguro de estar tomando la decisión correcta al rechazar H sub 0. Es posible eliminar la posibilidad de cometer un error al rechazar H sub 0. Y no, siempre va a haber cierta probabilidad de que uno esté equivocado. Exacto. ¿Por qué? Porque son distribuciones asintóticas, ¿verdad, Sebas? Entonces, siempre existe la posibilidad, aunque sea muy pequeña, de cometer un error. Entonces,
¿cómo hago si siempre existe la posibilidad? ¿Cómo hago para definir un valor a partir del cual yo digo, bueno, ya con este es suficientemente pequeña la probabilidad de que H sub 0 sea cierta y por eso voy a rechazar H sub 0? ¿Qué quiere decir esto suficientemente pequeña? O sea, ¿cuánto es suficientemente pequeño? ¿Qué dirían ustedes? Digamos, no tendríamos que sacar se le llama valor de significancia, creo, ¿no? Correcto, exacto, Norland, así es. El nivel de Es, significancia. ajá. Ajá. Igualamos, cuando el estimador es menor o mayor que K, Ajá. dado que suponemos que el H es sub 0, el que el parámetro poblacional es tanto, Ajá. que me dé una probabilidad de alfa. Excelente, eso es. Gracias, don Norland. Ahí está formalmente la definición, ¿verdad? Entonces, ahí en todo lo que explicó Norland, es clave, crítico, entonces, conocer alfa. O sea, yo para diseñar la prueba, eso no es un cálculo, no, para diseñar la prueba necesito conocer alfa. Alfa es, entonces, la probabilidad de rechazar H sub 0 siendo cierta. ¿Y con base en qué se definía eso? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Con base en qué se definía alfa? Es así, no me la sé. No es arbitrario, según el valor de significancia que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero que sea el nivel de confianza sea 98%, 95%, no es arbitrario, ¿no? Sí, vos podrías decir, sí, digamos, a lo que te referís, no, me imagino es que, sí, justamente no es determinado por algún cálculo o alguna regla explícita, ¿verdad? O sea, no es porque yo haga algún análisis de distribución de probabilidad que me lleva a establecer un alfa, no. Es un valor, digamos, puesto, ¿verdad? Impuesto por el contexto, por el investigador o por la investigadora. Sin embargo, sí, aunque no es un tema, digamos, estrictamente aquí del cálculo propiamente, sí me precisa que ustedes tengan esa sensibilidad de a qué obedece alfa, ¿verdad? O sea, qué lógica se sigue para establecer un nivel de significancia. Porque acabamos de decir que la prueba esencialmente depende de alfa. La región de rechazo, encontrar la región de rechazo y su complemento, la región de no rechazo, es en esencia el procedimiento de la prueba. Y para ello, entonces dijimos que, como nos explicó Norland ahora, es indispensable tener alfa. Entonces, bueno, dado que eso es tan relevante, ustedes seguramente van a decir, bueno, para efectos del examen, ¿usted nos va a dar alfa? Sí, sin duda, porque si no, tendríamos una infinidad de soluciones posibles, literalmente, ¿verdad? Cada quien pone el alfa como le parezca mejor. Entonces, bueno, para efectos de un examen no sería práctico dejar ese tema así abierto. Pero para efectos de la realidad, que, bueno, les he dicho a ustedes en varios momentos aquí durante el curso ya que lo más importante de todo esto que estamos haciendo acá es que ustedes se lleven sus conclusiones e inquietudes para su trabajo en la realidad. Se van a encontrar, ustedes se van a encontrar con la situación en que eventualmente hay que hacer una prueba de hipótesis. Hay que determinar
si mi parámetro cumple, o sea, es posible que tenga un valor X o Y, ¿verdad? Y entonces, para tomar la decisión con base en una muestra, como vimos en cuanto al procedimiento para realizar esa prueba, hay que definir de antemano cuánto es esa probabilidad mínima, ¿verdad? O suficiente, ¿verdad? O sea, suficientemente pequeña para que yo pueda rechazar H sub 0. Entonces, la vez pasada hablamos, o sí, les comenté un poco sobre qué lógica se sigue ahí. ¿Alguien recuerda a qué corresponde eso? ¿De qué criterios hay para establecer ese alfa? O sea, 5% parece bien, o 1% parece bien. Hay una regla general. ¿A qué le suena? No es que depende de lo que intentamos calcular. Por ejemplo, es que yo creo que la profe de juegos nos había dicho que en medicina la probabilidad de que si hay que minimizar mucho la probabilidad de que un medicamento falle, pero que Yes. en otro tipo de cálculo no es necesario. Entonces depende como en el tipo de cálculo que estemos haciendo, ¿no? El objeto que estemos haciendo, ¿verdad? Así es, Norland, exactamente. Exactamente. Y entonces, siguiendo esa línea que dice Norland, o sea, aquí hay un tema es que en el fondo esto es un asunto de valor esperado, ¿verdad? Cuando digo valor esperado no me refiero, digamos, a algo de lo que hemos hablado aquí hasta ahorita expresamente, sino valor esperado literalmente en sentido económico, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es la probabilidad, este alfa que estoy dispuesto a asumir, como decía Norland ahora, por ejemplo, en un caso de medicina, y cuánto es el costo asociado a cometer ese error? Por supuesto que hay temas éticos de por medio en algunas situaciones que ni siquiera, digamos, admitirían que uno haga cálculos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien se enferme o que alguien tenga efectos secundarios significativos, severos, ¿verdad? Eso no es algo que puedo meter en una ecuación aquí económica como para tomar una decisión de qué tanto podríamos estar dispuestos a asumir de costo. Sin embargo, bueno, inclusive eso está ahora, esta bendita pandemia, inclusive eso lo Profe, ha puesto un disculpe, poco. Sí, dígame, Rey. esas probabilidades siempre se pueden minimizar tanto como uno quiera. A eso voy, exacto, Efraín, sí que dicha que lo estás preguntando. Vos podrías decir, no, pues yo no estoy dispuesto a asumir. ¿Y por qué tendría que asumir yo una probabilidad alta? ¿Por qué no? Porque no de entrada defino que debería ser no 1%, no, que sea 0,1%. O sea, ¿por qué quisiera yo vivir con un alfa? ¿Por qué? ¿Por qué podríamos estar interesados en sí tener un valor relativamente alto de alfa? ¿Tiene algo que ver con las preferencias del riesgo? También, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes aquí me pueden dar cátedra de eso, ¿verdad? Pero sí, está implícito ahí. ¿Y cuál sería la preferencia? Digamos, ¿qué otra preferencia podrías tener, Seba? O sea, que vos preferirías tener un alfa relativamente alto, ¿para qué? O sea, porque alguien podría decirte que como, ¿por qué en tu sano juicio se te ocurriría poner un alfa de 10%? ¿Por qué? ¿Por qué estarías dispuesto a asumir esa probabilidad tan alta a cometer ese error? Minimizarlo. Entonces, cuando decís preferencias a riesgo, digamos, ¿qué podrías preferir en este caso? Pero disculpe, es que mi pregunta era si hay, digamos, si hay algún caso en el que alfa no se pueda minimizar. No, vos siempre puedes minimizarlo. Sí, sí. No, vos siempre puedes minimizarlo, Efraín. O sea, vos puedes decir, no, o sea,
No estoy dispuesto a que sea 1% máximo. Punto. Ok, sí se puede. Sí, puedes, sí, porque al final, no sé, creo que fuiste vos el que dijo que sí, que hay una distribución muestral, entonces vos con la distribución muestral jugás de tal forma con los cuantilos para llevar esa región de rechazo a menor a 1%. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando se decía ahora que hay una preferencia, que hay preferencias de riesgo aquí implícitas, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Y sería el riesgo a cometer alguno de los dos errores. En este caso, si minimizas alfa, tendrías El estás, ajá, perdón, dale. tipo 2, no, que es uno Así menos es, alfa. exacto, exactamente. Que también tiene su costo, ¿verdad? De la vez pasada yo les comenté un poco, que un poco no ortodoxa o académicamente, ¿verdad? Sobre lo que yo tengo de percepción justamente las preferencias, ¿verdad? De cómo se diseñan estas pruebas en el campo, en la triste realidad del día a día. Y les decía, por ejemplo, en un caso hipotético como este del Ministerio de Trabajo, la gente tiende a qué? Tiende a minimizar el error que tiene mayor impacto en aquellos, ¿verdad?, stakeholders, si quieren aquí, digamos, aquellas partes interesadas que tienen más poder, ¿verdad? Eso no, aquí no estoy haciendo un manifiesto socialista ni mucho menos, ¿verdad? Sino que simplemente aquí hay una representación de intereses, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, decíamos que si estoy probando la hipótesis de que ese patrono de construcción está pagando menos en promedio a todos sus trabajadores de lo que dice la ley, el error tipo 2 es el que va a tener una probabilidad, típicamente va a tener una probabilidad más alta. Más alta porque los afectados, como me decían ustedes mismos la vez pasada correctamente, los trabajadores, ¿verdad?, del error tipo 2, esos afectados no tienen representación fuerte en este tema, ¿verdad? A menos que haya un sindicato de por medio y asumiendo que el sindicato entiende este tipo de cosas, ¿verdad? Que esos son dos discusiones aparte. Sin embargo, sí. Entonces, digamos, minimizar alfa o maximizar uno menos alfa es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo problema, pero Sí, es más sí. relevante el uno menos alfa, digamos, es más relevante el alfa que el uno menos alfa. Es que al definir alfa, definiste uno menos alfa, Efraín, y que dicha que lo estás diciendo, ¿verdad? O sea, recuerden que son dos distribuciones diferentes sobre la que calculamos alfa y sobre la que calculamos beta, ¿correcto? O sea, hay que, cuando hagan la práctica les va a quedar mucho más masticado eso, pero sí, tengan muy en cuenta que aquí estos dos ni mucho menos se van sumando para uno, ¿verdad? O sea, no se complementan. Son contrarios, pero no es como que uno es igual a uno menos el otro, ¿verdad? No sé si, Efraín, disculpa si te interpreté mal ahí en los comentarios, pero por si acaso también para todo el foro, No, la no, clase, está bien. pues. O sea, a modo general es más importante el error, digamos, del tipo 1 que el error del tipo 2. Afecta más el error del tipo 1. Digamos, lo que te diría, Efraín, y eso ahora que lo estás diciendo, y con eso ya trato de cerrar también esto que hablamos de los tipos de error. Lo que diría es, no es uno más importante que el otro, sino que ustedes podrían, ¿ya?, de un punto de vista, para mí esto es un tema que en estadística no se discute así, pero para mí es esencialmente un tema económico. Entonces, yo puedo asociar un costo al error tipo 1 y un costo al error tipo 2. ¿Cuál es el costo del error tipo 1? De que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se llama?, acuse, ¿verdad?, o demande a ese patrono de la construcción por no cumplir la ley con base en la muestra que recogió. Cayó en la región de rechazo, dado el alfa que se definió, y existe la posibilidad de que el patrono demande de vuelta al Estado
diciendo que se le levantaron falsos con todas las implicaciones que eso tenga, porque él efectivamente sí está cumpliendo la ley, nada más que la muestra que recogieron cayó en la región de rechazo, pero era cierta H sub 0. Entonces esa posibilidad existe y ustedes podrían calcular un costo social, digamos, en materia de pago de indemnizaciones, digamos, por una falsa acusación de parte del Estado. Eso tiene un costo social, ¿verdad? Y también tiene un costo social el hecho de que a esos trabajadores se les esté pagando por debajo del salario de ley. Aquí no estoy discutiendo ni mucho menos que si esos tipos de regulaciones son eficientes, ¿verdad? Y si por el diseño tienen sentido y todo esto, sino que hay una pérdida, digamos, con respecto a un estado esperado, que es que los trabajadores reciban su salario completo, ¿verdad? Entonces, hay una pérdida del error tipo 2 y hay una pérdida del error tipo 1. Entonces, para mí el punto con todo esto es que uno pudiera hacer un diseño socialmente óptimo, si ustedes quieren, desde el punto de vista económico, de cuál es el sweet spot, ¿verdad? Entre el valor de alfa y beta que hace que tengamos una minimización de los costos esperados. Eso que acabo de decir está como muy ahí en la luna, ¿o se entendió la idea? Yo creo que sí se entendió. Buenísimo. Bueno, entonces esa es un poco la idea de que de pronto ahí cómo se encuentran en medio camino la economía y la estadística. En otras palabras, todo esto nada más para exagerar un poco con ustedes y llevarnos a la idea de que alfa se fija de antemano, como dijimos, de parte del investigador o la investigadora, y beta es resultado. Beta es resultado de un cálculo, como hicimos la vez pasada, pero va a depender del nivel de alfa que asignamos. Si dado los costos de cada tipo de error, encontramos que eso, digamos, socialmente no es óptimo, pudiéramos buscar, como preguntaba Efraín ahora, pudiéramos buscar un otro equilibrio entre alfa y beta que sí sea más justo, digamos, o más óptimo en cuanto al, como, no sé, ahí sí estoy muy desactualizado con la terminología económica, a un mejor bienestar social, ¿verdad? Puede suceder. Eso ustedes lo pueden llevar a un entorno empresarial igualmente o a diferentes contextos y la lógica en esencia es la misma. Bueno, entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a pasar a conversar hoy sobre el segundo punto en esto de contraste e hipótesis, que es el concepto de espacio paramétrico y a qué nos referimos y por qué es tan importante la potencia de un contraste. Ya les voy a proyectar. Okay. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos aclarar es el concepto del espacio paramétrico, como les comentaba, y potencia, por lo menos conceptualmente. Entonces tenemos una población descrita por una densidad de f de x, que depende de zeta, y omega, el conjunto de valores que puede tomar zeta, o sea, todos los posibles valores que admite zeta, llamado espacio paramétrico. Omega es todos los posibles valores. Sea, ahora se me fue cómo se llamaba esta letra en griego, en minúscula, pero bueno, sea esta W, el subconjunto de omega que contiene todos los valores de zeta que establece la hipótesis nula. Vamos a dividir ese omega entonces en un subconjunto de SW
que corresponde a la hipótesis nula. Creo que me van a aclarar cómo se dice este. Es omega minúscula. Gracias, mi estimado Efraín. Entonces, omega minúscula, ¿verdad? Bueno, sí. Además haría todo el sentido que es un subconjunto de omega mayúscula que contiene todos los valores de zeta que establece la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esa pequeña parte de omega grande que corresponde a h sub 0, donde decimos que zeta es igual a zeta sub 0. Recuerden que típicamente la hipótesis nula es de tipo simple, ¿verdad? O sea, que está completamente especificada. Tenemos claro cuál es el valor que la caracteriza, o sea, esta zeta sub 0. A diferencia de la hipótesis alternativa, la HA, que simplemente decimos que pertenece, en términos generales, sea cual sea el tipo de hipótesis alternativa que estemos manejando en una dirección o en la otra dirección, como de forma una desigualdad. Lo que es cierto es que para todos los casos va a aplicar que es omega grande menos ese espacio, o subespacio zeta sub 0. Es el complemento, pues, de la h sub 0. Entonces, sea zeta techito un estimador de zeta con todas las características y propiedades deseables que ya habíamos visto, que se utiliza para contrastar h sub 0 con HA. O sea, queremos saber qué tan buena es h sub 0 con respecto a HA. Y RR, la zona de rechazo, como habíamos definido la vez pasada. La función potencia, ¿verdad? Definida para zeta, que pertenece a omega, estaría dada por esto, ¿verdad? Entonces, pi de zeta sería la probabilidad de que zeta pertenezca a la región de rechazo, dado zeta, ¿verdad? O sea, vamos a calcular la distribución muestral, depende de zeta, igual a 1 menos beta, si zeta es diferente a zeta sub 0. ¿Okay? Y alfa, si zeta es igual a zeta sub 0. ¿Cómo interpretamos esa función potencia? O sea, ¿cómo nos imaginamos esa función de potencia? Y sobre todo, pensemos en lo que dibujamos mal o bien un poco la vez pasada en las filminas, en las diapositivas. ¿Cómo calculamos beta? La vez pasada, ¿se acuerdan? Hablábamos de una curva h sub 0 que tenía un valor supuesto, un zeta sub 0 igual a 20. Y asumíamos que el valor verdadero de zeta, bueno, que ahí era mu, era 23. Y luego teníamos un valor, digamos, crítico, que definía la región de rechazo de 21,9. Está entre 20 y 23, ¿verdad? Entonces la región de rechazo nos decía que era para todos los valores de X barra que obtuviéramos por arriba de 21,9, nos hacía rechazar H sub 0. Correcto, entonces, ¿cómo calculamos beta? ¿Perdón? ¿Qué significa ese pi sub 0? Bueno, ese teta sub 0, ¿qué significa? ¿En cuál estás viendo, perdón? Abajo ya en la función potencial. Ajá. Zeta sub 0, decís. Ajá. Ese zeta sub 0 es el valor correspondiente a la hipótesis nula. Por ejemplo, en este problema, el ejemplo que inventamos la vez pasada, tenías un mu igual 20
en la hipótesis nula. Ah, bueno, ya entendí. Gracias. Claro. Entonces ahí la región de rechazo, nada más para retomar esto aquí mentalmente, les pido su concentración. Decíamos que para todos los valores de X barra por arriba de 21,9, rechazaríamos la hipótesis nula de que mu es igual a 20, justamente. O sea, si X barra, en otras palabras, si X barra es más grande que 22, prácticamente hay suficiente evidencia de que 20 probablemente no es la media de esa población. Entonces, ¿cómo calculamos beta la vez pasada? Ahí. La probabilidad de qué. La probabilidad de que el valor estadístico cayera en la región de rechazo, dado el mu igual 23, ¿no? ¿Que cayera en la región de rechazo o que no cayera? Pero no te entendí. Que caiga en la región de rechazo, ¿no? Es que, Pues al ¿cómo revés. se define el error tipo 2? Creo que vamos muy bien, pero nada más, ¿cómo se define el error tipo El 2? error tipo 2 era aceptar la alternativa cuando era falsa, me parece. Ah, ok, sí, que cayera fuera de la región de rechazo. Que cayera fuera de la región de No, rechazo, sí. ajá. Ajá, ¿verdad? O sea, que cayera en la región de no rechazo, dado que la media es 23, como decías vos ahora, dado que es cierto mu A. Ok. Y entonces, ¿qué sería 1 menos beta, más bien? 1 menos beta, así como acabas de decir vos, ¿verdad? Si beta era que cayera en la región de no rechazo, entonces 1 menos beta es que caiga en la región de rechazo. ¿Verdad? O sea, la probabilidad, por ejemplo, en ese ejemplito que teníamos de que X barra fuera mayor a 21,9, dado que uno de esos escenarios es dado que mu es igual a 23. ¿Verdad? Y eso es un problema cuando pasa eso, o eso es lo que quisiéramos que pase. Voy a plantearlo de nuevo aquí porque los estoy molestando mucho aquí con que recuerden y hagan la abstracción. Lo que estamos calculando es la probabilidad de que X barra sea mayor a 21,9, o sea, que caiga en la región de rechazo, dado que la media no es 20, sino que es 23. Esa combinación, ¿verdad? El hecho de que caiga en la región de rechazo y que la media no es mu sub 0, sino que es 23, ¿eso es algo deseable o es algo, es un error, es un problema? Ahí estaríamos diciendo o sea, ¿Sí? eso va a pensar, ¿no? No, 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 Digamos, vamos a decir. Ajá. ahí lo que estamos diciendo es que cae en la región de rechazo, Sí, cuando la hipótesis nula había que rechazarla, ¿no? perfecto. Entonces estamos bien, ¿verdad? Ajá, Rechazamos dado que es falsa. Excelente. ajá. Ok, buenísimo. Ahora, recuerdan ustedes también, ya lo último que les pido aquí de abstracción y de memoria. ¿Recuerdan ustedes también qué pasaba si asumíamos que la media no era 23, sino que era 24? ¿Qué pasaba con beta? ¿Se hacía más grande o más pequeña? Más pequeño, ¿no? Exacto. Se hacía más pequeño porque el valor alternativo se alejaba más de mu sub 0. Y por tanto, ¿qué pasa con 1 menos beta? Les estoy pidiendo paciencia, además, ¿verdad? Me lo acaban de decir indirectamente. 1 menos beta crecería, ¿verdad? Incremento.
Perfecto. Entonces, nos imaginamos de pronto, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Puedo seguir probando. ¿Qué pasaría con mu alternativo igual 25, 26, 27? Y así me puedo ir, ¿verdad? Y así nos imaginamos una función continua que representa ese 1 menos beta en función de todos los posibles alternativos, valores alternativos de mu, valga la redundancia, de mu a, ¿verdad? O de mu. Que van entonces a crecer exponencialmente, ¿verdad? De acuerdo con la distribución normal, con respecto a la distancia que hay entre mu y mu a. Bueno, por eso hablamos de una función potencia. Correcto. Y tendrían también el valor de alfa en el caso de que zeta sea igual a zeta sub 0. ¿Por qué? Porque ahí sería la probabilidad de que caiga en la región de rechazo, dado que zeta sub 0 es cierta, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con la función potencia. Bueno, aquí lo tienen justamente, ¿verdad? Un poco lo que les estaba diciendo ahora de memoria. Aquí el zeta es igual mu. Omega minúscula que corresponde a la H sub 0 es 20. El espacio que está definido para la hipótesis alternativa, o sea, el complemento aquí en términos de la hipótesis alternativa de omega minúscula es cuando zeta es mayor que 20. Y nuestro estimador de zeta, el que vamos a usar cuya distribución muestral vamos a utilizar para calcular esas probabilidades, es X barra. Y lo que dijimos la vez pasada, bueno, vamos a usar el resultado de la vez pasada para determinar la función potencia de, ojo, ya estaría aquí entonces en función del valor alternativo de 23. O sea, la probabilidad de que zeta techito caiga en la región de rechazo, dado que mu es igual a 23. Y eso sería 1 menos la probabilidad de cometer error tipo 2, dado que mu es 23, que fue lo que calculamos la vez pasada, y obtenemos 1 menos 0,1841, una potencia de 81,59. Eso sería el concepto aquí de a qué nos referimos con la función potencia, la potencia de un contraste. Ahora, un tema muy importante tanto a nivel de lógica de lo que implica para hacer pruebas de hipótesis, como método, como procedimiento para obtener contrastes, es este lema de Neyman-Pearson. Y entonces lo primero que nos dicen aquí es con un nivel de alfa fijado, o sea, de nuevo, es clave el tener una decisión con respecto a cuánto es un alfa adecuado. Queremos maximizar la potencia de la prueba. Para eso se usa el lema de Neyman-Pearson. Y aquí es importante que el lema de Neyman-Pearson solo nos va a servir para contrastar hipótesis simples. Entonces, aunque tengamos una hipótesis alternativa, como es muy común ver, una hipótesis alternativa compuesta, ¿verdad? O sea, que diga mayor o menor que zeta sub 0, lo podemos simplificar, ¿verdad? Entonces, para contrastar H sub 0, zeta igual a zeta sub 0 con la alternativa zeta igual a zeta A, entonces nótese aquí que estamos manejando una hipótesis alternativa simple con base en una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn, de una distribución con parámetro zeta. Entonces aquí de nuevo viene nuestra vieja conocida, que es tan importante en todo esto, es la L, la likelihood de zeta, la función de verosimilitud de la muestra cuando el valor del parámetro es zeta.
ya sea cita sub 0 o cita A o cualquiera que corresponda o que pertenezca a omega. Entonces, para un alfa dado, la prueba que maximiza la potencia en cita A tiene una región de rechazo. Vea que cuando definimos una región de rechazo, estamos definiendo la prueba, porque la prueba no es ni más ni menos que tener una región de rechazo. Está determinada por un cociente que llamamos aquí, por un cociente de verosimilitudes. ¿Ok? Vean que el hecho de que aquí estemos contrastando, estamos comparando la verosimilitud de que cita sub 0 sea cierta con la verosimilitud de que cita A sea cierta. Lo que estamos haciendo literalmente es como un odds ratio, ¿verdad? Estamos viendo ver qué tanto más o menos probable es cita sub 0 con respecto a cita A. Si la mitad de probable, un 30% probable o lo que fuera, ¿verdad? O puede ser, obviamente, no tiene límite, ¿verdad? Haciendo estas verosimilitudes son positivas, eso sí, siempre, ¿verdad? Sin embargo, puede dar infinito esto también, ¿verdad? Entonces, aquí no está acotada K, ¿verdad? Sin embargo, lo que aquí es útil entonces entender es que lo que hace Neyman Pearson de fondo es decirnos cuál es ese factor K que va de alguna forma a corresponderse con una distribución de probabilidad también, que le va a poner una referencia para decir qué tanto más pequeña o qué tanto más grande tendría que ser cita sub 0 con respecto a cita A para rechazar la hipótesis nula. Probablemente, pero o sea, probablemente tendría que ser qué tanto más pequeña, ¿verdad? Por supuesto, cita sub 0 para rechazarla, ¿verdad? Entonces el valor de K se escoge de tal forma para que tenga un nivel de significancia alfa. Entonces, lo que nos está diciendo Neyman Pearson aquí en otras palabras es, ustedes van a encontrar un valor de K conociendo la distribución de probabilidad. Vean que de fondo aquí, de nuevo, todo está como amarrado a lo primero que hicimos en el curso. Es indispensable el tener claro cuál es la distribución de probabilidad para poder tomar estas decisiones, ¿verdad? Para poder literalmente ponerle números a la incertidumbre. Y una vez que tenemos eso claro, podemos hacer una comparación directa entre el grado de verosimilitud que tiene cita sub 0 con respecto a cita A. Ejemplo. Se hallé una sola observación de una población con función de densidad dada por lo siguiente. La de Fy dado cita sería cita por y a la cita menos 1, cuando y está entre 0 y 1 y 0 en otro punto. Entonces dice encontrar la prueba más potente. Sí, está un poco repetido aquí. La prueba más potente con alfa igual a 0,05 para probar H sub 0, que cita sea igual 2, contra la alternativa cita igual 1. Okay, entonces aquí, ¿cómo trabajamos este caso? Entonces decimos, bueno, vamos a evaluar, ¿verdad? H sub 0 en la función de densidad. Entonces, lo que nos decía es que cita es igual 2, entonces sería 2 por y a la 2 menos 1, o sea, 2y. Eso sería para H sub 0. Y HA, sustituyendo igual, cita igual 1, sería 1 por y a la 1 menos 1, o sea, 1. Entonces tengo 2y. ¿Ok? Ese sería mi cociente, el resultado de mi cociente de verosimilitudes para este par de hipótesis.
para contrastar esa H sub 0 con esa HA. Siempre Y entre 0 y 1, ¿verdad? Como estaba definida en la función de densidad originalmente. ¿Qué concluimos con esto, compañeros? O sea, ¿qué hacemos con esto ahora? ¿Cómo encontramos, cómo definimos la región de rechazo? Con lo que nos decía, aquí me devuelvo, Lehmann, Neyman, Pearson. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Y ya encontramos el cociente. Exacto. Tendríamos que decir como 2y es menor a k. Exacto. 2y es menor a k, de tal forma, ¿y cómo escojo k? Ahí dice que dependiendo de la A, pero no tengo claro aún cómo se podría hacer eso. Ok, lo que deberíamos de hacer de alguna forma es considerar ese cociente como una probabilidad de que cumpla con ese alfa, ¿verdad? Veamos aquí a ver. La forma de la región de rechazo es 2y menor que k, como decías ahora, ¿verdad? O la región de rechazo decimos que sería, vamos a rechazar h sub 0 si y es menor que k medios. Un valor k medios. Pues como k medios es una constante la llamamos k asterisco. Y entonces la región de rechazo también podríamos poner de esta forma, que y sea menor que k asterisco. Entonces, ¿cómo calculamos? O sea, ¿cómo usamos alfa ahora aquí? Bueno, lo que decimos es que 5%, el nivel de significancia, va a representar la probabilidad de que Y pertenezca a la región de rechazo, o sea menor que K asterisco, dado cita sub 0, ¿verdad? Porque estamos hablando del error tipo 1, dado que cita sub 0 es cierta. Entonces aquí sería la probabilidad de que Y sea menor que K asterisco, dado cita sub 0. En otras palabras, vamos a integrar de 0 a K asterisco esa función que obtuvimos con el cociente de verosimilitudes, ¿verdad? Entonces sigue siendo 0,05 igual a esa integral de 0 a k asterisco de 2y con respecto a y, lo cual sería k asterisco al cuadrado, ¿no? Entonces k asterisco va a ser la raíz de 0,05. O sea, 0,2236. Así obtuvimos el valor específico de la región de rechazo. En otras palabras, vamos a ahora sí a hacer esa única observación, una observación de esa población. Y si el valor de Y es menor que 0,2236, rechazo la hipótesis nula. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál hipótesis nula rechazo? La de que cita era igual no recuerdo, creo que era 2. A 1, ¿verdad? Sí, exacto. 1, ok. Perdón, sí, a 2, disculpa. Exactamente. Diríamos que no es probable que cita sea igual 2. O sea, Y se mueve entre 0 y 1. Si es menor que 0,2236, rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa de que cita es igual a 1. Eso es una gran cosa, ¿eh? O sea, que tengamos que podamos encontrar un criterio para tomar esa decisión, porque vean que aquí simplemente tenemos un planteamiento de dos hipótesis. O sea, el que yo sepa, ahora vean que yo quisiera al final llegar
a un criterio de decisión totalmente straightforward, ¿verdad? Totalmente directo, sin margen de interpretación. Entonces yo quisiera que me diga algo, sí, literalmente como que Y sea, si Y cumple con esta condición, la observación que usted hizo es menor o mayor que tanto, entonces tome tal decisión, ¿verdad? Rechace o no rechace. Entonces vean que con el lema Neyman-Pearson podemos llegar entonces fácilmente a establecer este valor de Y. De Y o de K asterisco, pues, ¿verdad? 0,2236. Entonces es un lema muy útil para poder llegar a especificar completamente esas pruebas. Una particularidad, nada más para vuelvo acá, es que con eso estamos maximizando la potencia de la prueba. Es que esta no es la única prueba que podríamos realizar. Podríamos tener otros criterios de decisión. Pero esta prueba va a cumplir con alfa, porque nos está diciendo que deberíamos tener un alfa fijado, y a la vez tiene una forma tal que se maximizó la potencia de la prueba. O sea, quiere decir que se minimizó beta, ¿verdad? O sea, estamos cumpliendo con alfa, y por la forma de la prueba, por obtenerla de esta forma, con el lema Neyman-Pearson, lo que estamos garantizando es que va a tener la potencia más grande de todas las pruebas que se podrían realizar. No va a haber ninguna otra prueba que tenga una potencia mayor cumpliendo con el mismo alfa. Vamos para subrayar eso. Bueno, bueno, como les decía, entonces que esta prueba Y menor que 0,2236 es la región de rechazo que maximiza la potencia de la prueba. ¿Cómo calculamos la potencia? Es muy sencillo, ¿verdad? La potencia, recuerden que esa pi de 1, ¿verdad? Sería la función, la probabilidad de que Y pertenezca a la región de rechazo, dado que cita A es cierta, ¿verdad? O sea, cita es igual a 1. Entonces aquí sería la probabilidad de que sea menor que 0,2236, que ya encontramos esa región de rechazo al aplicar el lema Neyman-Pearson. Dado que cita es igual a 1, entonces la f de Y se reduce a 1, recuerden, ¿verdad? Cuando cita es igual a 1. Y entonces aquí tendríamos la integral de 0 a 0,2236 de 1 con respecto a Y, que sería 0,2236. Entonces hay que notar que la prueba cambia de acuerdo con los valores de cita que se quieren contrastar. Esta es la prueba, tal cual, el cociente de verosimilitudes también, que correspondía a este par de hipótesis, a esta H sub 0 versus esa HA. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. Muy bien. Entonces, otro ejemplo, ahora con una distribución normal. Tenemos una muestra Y1, Y2 hasta Yn, muestra aleatoria de una distribución normal con media mu desconocida y la varianza sigma cuadrado conocida. Vamos a probar la hipótesis nula de que mu es igual a mu sub 0 contra una alternativa de que mu sea mayor a mu sub 0. Y la tarea es encontrar la prueba uniformemente más potente con un nivel de significancia alfa. Ok, entonces vean conceptualmente la diferencia entre lo que acabamos de hacer y lo que se nos está diciendo que vamos a hacer ahora. Lo que acabamos de hacer es encontrar a través del cociente de verosimilitudes que hicimos una prueba, ¿verdad?, que maximiza la potencia para ese
para ese par de hipótesis, ¿verdad? Lo que nos están diciendo ahora es que vamos a encontrar una prueba uniformemente más potente. O sea, a lo que vamos a terminar llegando es a una regla que no depende de mu A. O sea, no me interesa, voy a partir de la hipótesis nula y no me interesa cuál es el valor de la hipótesis alternativa. Lo único que necesito es ese mu sub 0, porque para cualquier valor de hipótesis alternativa mu A, este contraste va a ser máximamente potente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero buscamos la prueba para contrastar H sub 0, mu igual a mu sub 0, contra una alternativa de que mu es igual a mu A. Y aquí, como les decía hace un rato, se simplificó, ¿verdad?, una alternativa que en realidad tenía forma de mu mayor que mu sub 0, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es, en ese subconjunto de todos los valores mayores a mu sub 0, vamos a escoger alguno, mu A, que cumpla esa condición. Mu A mayor que mu sub 0. Entonces, la densidad con la que trabajamos sería la FY, dado mu, 1 entre sigma, siendo sigma conocido, ¿verdad? Sigma por raíz de 2pi por E a la menos Y menos mu al cuadrado, esas diferencias cuadráticas en el exponente, divididas entre 2 sigma al cuadrado. Esta es la densidad normal para Y definida entre menos infinito y más infinito. La verosimilitud, dado que es una muestra aleatoria, tenemos observaciones independientes entre sí, sería la multiplicación de las marginales, ¿verdad? Fy1 dado mu por Fy2 dado mu por hasta Yn dado mu. Entonces quedaría 1 entre sigma por raíz de 2pi a la n, esa es constante, ¿verdad?, elevado a la n, e a la menos sumatoria, ahora vamos a tener esas sumatorias de y menos mu al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado. Ahí se aplicó la sumatoria en el exponente. Y entonces el cociente de verosimilitudes tendría esta forma. La verosimilitud, recuerden que siempre vamos a estar contrastando la hipótesis nula en el numerador con la alternativa en el denominador. Entonces aquí tendría esta forma, la parte constante que es igual en el numerador que en el denominador. 1 entre sigma por raíz de 2pi elevado a la n. Eso está igual en ambos lados de la fracción del cociente. Y tendríamos aquí E a la menos sumatoria de igual a 1 hasta n de y menos mu sub 0 al cuadrado dividido entre 2 sigma al cuadrado. Y abajo prácticamente lo mismo, de nada más que con la diferencia que cada una de las observaciones de la muestra Y la contrastamos no con mu sub 0 sino con mu A. Entonces se eliminarían, para simplificar, se eliminarían todo lo que es constante, que tiene que ver con el primer factor, y quedaría E a la menos sumatoria igual a 1 hasta n, y ahí se restarían, ¿verdad? Y menos mu sub 0 al cuadrado, menos, de una vez, agregando el mismo exponente, y menos mu a al cuadrado. Y todo eso dividido en el exponente, dividido entre el 2 sigma cuadrado. Y eso es menor que K. Entonces, ¿qué sigue después de aquí, compañeros? Digamos, para empezar, tal vez, antes de ponernos aquí a hacer pasos aritméticos, ¿qué deberíamos buscar? ¿Qué sería nuestra intención aquí? O sea, ¿cómo me imagino como resultado final? ¿Cómo me imagino esa región de rechazo? O esa regla de decisión, digamos, si quieren. ¿Cómo debería verse? Con la Y despejada. Exacto.
queremos despejar la Y, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Entonces, en esa, dado que definí que eso es lo que yo quisiera, Y o sumatoria de Y, probablemente, ¿verdad? Porque aquí hay una sumatoria metida. ¿Qué sería aquí la estrategia, digamos, aritméticamente para llegar a ese resultado? ¿Qué conviene hacer? Logaritmos. Logaritmos, perfecto. Aplicamos logaritmos, exacto. Y quedaría esto, ¿verdad? Ujú. Después. Profe, ahí no faltó una sumatoria. Sí, tiene razón. Faltó la sumatoria, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, bueno, de hecho, ahora al final no sé por qué ahora la omití aquí, disculpen. Pero quedaría aquí, ¿verdad? Paso a multiplicar el menos 2 sigma cuadrado, el logaritmo natural de K, se invierte la inecuación, ¿verdad? Desarrollamos, aquí reapareció la sumatoria creativamente. Entonces desarrollamos esto, y al cuadrado, vean que hay dos términos de y al cuadrado que se eliminan. Y luego está el término del medio del binomio ¿verdad? 2n y barra por mu sub 0. Ustedes ven que ahí se sustituyó sumatoria y por n y barra. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? O sea, no hay ninguna razón lógica, ¿verdad? Sino porque simplemente digamos que uno está acostumbrado, no solo está acostumbrado, porque uno sabe que el estimador insesgado de varianza mínima de mu es y barra, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que mi regla de decisión esté en términos de y barra, del promedio de la muestra. Entonces, bueno, ahí ustedes ven, ¿verdad? Ya identifican que tendríamos algunos factores estos que tienen que ver con n, mu sub 0 al cuadrado y lo mismo para mu a. Esos pasarían, son constantes, ¿verdad? Pasan a la derecha también. Y luego quedaría básicamente y barra, ¿verdad? Multiplicando n, 2n y mu sub 0 de mu a, ¿verdad? Se podrían ahí sacar como factor común. Y entonces tendríamos y barra al lado izquierdo y al lado derecho todo lo demás, ¿verdad? Simplificado. Y eso también obedece a que todo lo que está a la derecha, lo que está ahí a la derecha son constantes, ¿verdad? Todos son constantes y conocidas. Sigma cuadrado es conocida, mu sub 0, n, etcétera. Lo único desconocido ahí, o el que andamos buscando más bien, que va a tener que ver seguramente con un cuantilo, es K. Pero bueno, dado que todos esos son constantes y K, lo mismo que dijimos antes con aquello que quedaba con con otro contraste que hicimos ahora, que encontramos con Neyman Pearson, quedaba K medios, bueno, K medios es lo mismo que un K asterisco. Igual aquí podríamos decir que todo esto es un K asterisco, ¿verdad? O un K prima. Entonces la región de rechazo sería ¿cómo? O sea, ¿cómo podríamos encontrar una región de rechazo aquí? Tomando el principio importante que nos decía Efraín ahora hace un rato, ¿verdad? El principio importante es que necesitamos siempre partir de la distribución muestral. Entonces, ¿cómo encontramos o cómo podríamos Con una encontrar? normal inversa. Con una normal inversa. Sí, bueno, digamos, partiendo de que la distribución muestral es normal de llevarla. Perfecto. Entonces, nuestra región de rechazo va a tener, según Lehmann-Eman-Pearson, la forma de llevarla mayor que un K'. Y el valor de K' se obtiene a partir de alfa. Y ese alfa, me están comentando todos ustedes que va a corresponder de alguna forma a una normal.
Entonces, alfa sería la probabilidad de que caiga Y barra a la región de rechazo, dado que mu sub 0 es cierta. Decimos entonces que Y barra sea mayor que K', de acuerdo con la forma de Lehmann-Neyman-Pearson que acabamos de obtener, dado mu sub 0. Y sabiendo que es normal, para obtener ese valor exacto, ese cuantilo, lo estandarizamos usando teorema límite central, Y barra menos mu sub 0, entre sigma entre raíz de n. Y aquí al otro lado igual, o sea, hace la misma operación, K' menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Y entonces esto sería una Z, ¿verdad? Una Z mayor que un valor, K' menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, cumpliendo alfa, ¿verdad? Esto nada más está reescrito, ¿verdad? Es lo mismo que vemos aquí arriba a la derecha. Esto que está aquí abajo. Raíz de n por K' menos mu sub 0 entre sigma. Y entonces nuestra, sí, la ecuación que vamos a tener aquí, de la cual vamos a poder obtener el valor de K', estaría dada por ese Z alfa, o sea, el cuantilo de la distribución normal estándar que corresponde a alfa. Entonces, despejando, K' siempre va a ser mu sub 0 más Z alfa por sigma entre raíz de n. ¿Esto se les parece algo? A los intervalos de confianza. Así es. A los intervalos de confianza. ¿Con qué diferencia? Nada más. Bueno, la mayoría de los que hicimos. Estos son para uno solo. Para No un recuerdo solo, el exacto, en nombre. una sola dirección, ¿verdad? Porque no tiene alfa Ah, medio, es alfa, perfecto. Entonces la región de rechazo siempre va a tener la forma de Y barra, voy a rechazar H sub 0 siempre que el valor de Y barra exceda el valor de mu sub 0 más Z alfa por sigma entre raíz de n, que de nuevo es también, como hablamos, en el caso de los intervalos de confianza que obtuvimos, siempre nos va a decir que se está desviando el valor de la muestra en el cuantilo multiplicado por el error estándar, ¿verdad? Por la variabilidad que es propia de esos valores de Y. ahí ya no me, Sí. ahí ya no me interesa el valor de la K, la que no lleva prima, ¿verdad? Digamos, como es Sí, constante, no, yo sé que va a dar esto y ya. exactamente, sí, pero por eso era importante hacer todo el procedimiento para confirmar justamente que seguían siendo todas constantes conocidas, ¿verdad? Que solo es cuestión de averiguar ese K modificado, digamos, ese K prima. Sí. Si no, no es que tengas que devolverte de alguna forma al K original. ¿Qué notan ustedes aquí en esta región del rechazo? ¿Quién no está? ¿Qué dirían ustedes? Profe, el mío A. Perfecto, gracias. Mu A no está. Exactamente. Y eso que, digamos, si hubiera estado mu A, ¿qué problema le verían ustedes a esto? Que cada vez que cambie el mío A, tendría que estar calculando una nueva región de rechazo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso esto se llama, o el procedimiento, digamos, o lo que nos da Lehmann-Neyman-Pearson aquí es encontrar una prueba uniformemente más potente, que no depende del parámetro, del valor alternativo.
También ahí por la letrita le dicen UMP, ¿verdad? Uniformemente más potente. En inglés igual, ¿verdad? Uniformly most potent proof. Eso es el lema de Neyman Pearson. Preguntas, comentarios, compañeros, sobre esto. Vamos bien. Bueno, vean, tienen en el examen de práctica que les puse ahí y tienen del libro de Mendenhall, tienen práctica de esta parte. Yo diría que si hay algo, digamos, de complejidad en cuanto a, digamos, a la abstracción, si quieren, en el segundo examen es este tema, este Neyman Pearson. Entonces, los invito a que, si quieren ahorita de una vez, hacer un par de ejercicios de esos. Y la próxima podemos empezar revisando algunos de esos. Pero sí, el resto es más tener claros los procedimientos para obtener, ¿verdad? Ya sea los intervalos de confianza o el tamaño de muestra que se requiere para cumplir con cierto grado de precisión, como hemos hablado. O eventualmente aquí para las pruebas de hipótesis, que a partir de la próxima ya nos tocaría hablar de pruebas específicas. Esas son, si quieren, un poquito más mecánicas en la medida en que ustedes tengan bien dominada la materia. Esta parte sí es la que de pronto sí hay que hacer un planteamiento un poquito más abstracto. Entonces sí los invito a que saquen un ratito, que lo practiquen, que traten de resolver algo de esto y ya tener esa tranquilidad ustedes de poder avanzar bien. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Perdón, creo que alguien corté ahorita. Profe, yo tengo una duda, pero de unos temas atrás. Claro, ¿de qué es? Sinceramente no he tenido chance de conversar estos días, entonces hasta ayer empecé a agarrar la materia. No entiendo bien para el límite inferior y superior. Yo pensé que siempre se distribuía, digamos, el 1 menos alfa, se dividía entre y se evaluaba en el inverso de la función de distribución, pero vi unos ejemplos que el primero sí es alfa dividido entre 2 y el otro según lo que le falta para el 100%. Sí, pero es porque en realidad lo que tenés es un cuantilo que es con alfa medios, Alejandro, y el otro es con 1 menos alfa medios. Es para que, o sea, porque vos estás justo como estás diciendo, porque vos estás definiendo los cuantilos sobre la función de distribución. Entonces, la función de distribución en alfa medios está acumulando, haga la redundancia, alfa medios. Y para que tengas el valor, digamos, para visualizarlo un poquito, cuyo de la derecha para arriba, digamos, tenga otro alfa medios, necesitas que la función de distribución te dé 1 menos alfa medios. ¿Sí me explico? Pero entonces, ¿cómo sé cuándo quiero el límite, digamos, en adelante, el superior en adelante? Y cuándo quiero el alfa medios, digamos, en ambos. Es que, O, nunca no te va a servir el alfa medios en ambos, digamos. O sea, lo único que puede, digamos, tal vez aquí, perdón, lo que puede estar generando un poquito de confusión, Alejandro, podría ser que en el caso de los intervalos para la media, ¿verdad? Para mu, hablamos de un menos z de alfa medios y un más z de alfa medios, ¿verdad? Menos z de alfa medios en el límite inferior y más z de alfa medios en el límite superior, ¿correcto? sí. En ese caso. Acabo de ver las presentaciones que ya estaba acá en físico, sí, yo creo que ya entendí qué es.
Sí, es que sí, y eso es una falta de formalidad, tal vez, si quieres, Alejandro. ¿Por qué se dejó ahí? Así, porque ahí pareciera como que los usamos el mismo. Efectivamente usamos el mismo porque estrictamente sobre la función de distribución, el z de alfa medios y el z de 1 menos alfa medio, lo único que los distingue es el signo. O sea, a la derecha del 0 está z de alfa medios y a la izquierda del 0 está el menos z de alfa medios, si querés. Nos buscamos solo un valor en realidad, uno positivo y el otro negativo, dependiendo de cuál es el límite que estás calculando. Y eso es porque la normal y la t de Student son perfectamente simétricas alrededor de 0. Pero las otras distribuciones, la f y la chi cuadrada particularmente, no están distribuidas alrededor de 0 y no son simétricas. Y por eso sí hay que buscar los cuantilos de esa forma, como dijiste ahora. Ok, ya las entiendo, profe. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces terminamos tempranito. Todo bien claro. Y ahí les encargo que hagan la práctica, por favor. Hablamos el jueves. Que les vaya muy bien.